¿Sabías que más del 70% de las personas están ahorrando mal sin siquiera saberlo? Es un dato alarmante, pero es cierto. Lo más increíble es que, aunque muchos hacen un esfuerzo por ahorrar, terminan frustrados porque no logran ver resultados. ¿Te suena familiar? Puede que estés trabajando duro, intentando recortar gastos, incluso sacrificando cosas que disfrutas, pero al final del mes, tu cuenta de ahorro sigue igual, o peor, vacía. A mí me pasaba exactamente lo mismo. Todos los meses tenía la intención de ahorrar más, pero siempre había algo que se interponía. Una salida inesperada, un capricho o simplemente el hecho de que, después de pagar todas las cuentas, no quedaba mucho para guardar. Me frustraba porque sentía que estaba atrapado en un ciclo donde, por más que lo intentara, ahorrar parecía una misión imposible. Pero aquí viene lo interesante, no se trata de cuánto ganas, sino de cómo ahorras. Y déjame decirte algo, cuando descubrí esta verdad, todo cambió. Fue como si me quitaran una venda de los ojos. En este audiolibro, te voy a contar el truco que literalmente me permitió ahorrar el doble de lo que solía guardar antes, y sin sentir que estaba haciendo un esfuerzo. Sí, como lo escuchas, sin esfuerzo. Ahora, antes de seguir, tengo una pregunta para ti. ¿Cuántas veces te has propuesto ahorrar y has terminado gastando ese dinero en algo que no tenías planeado? Si tu respuesta es muchas, no te preocupes, porque no estás solo. Yo también estuve ahí, y por eso quiero compartir contigo exactamente qué fue lo que me ayudó a salir de ese círculo vicioso. Pero te advierto algo, este no es un típico consejo aburrido de deja de tomar café, o haz un presupuesto interminable. No. Este truco es mucho más simple y poderoso, porque no se trata de quitarte cosas, sino de ajustar la forma en la que manejas tu dinero desde el principio. Si esto te interesa y quieres transformar la manera en que ahorras, asegúrate de suscribirte a este canal ahora mismo. Aquí encontrarás más consejos prácticos y reales para mejorar tus finanzas, sin complicaciones y sin sentirte abrumado. ¿Listo? Entonces, empecemos. Ahorrar mal es algo que muchos de nosotros aprendemos sin darnos cuenta. Es como si fuera parte de un hábito cultural, te dicen que ahorres lo que sobra, pero nunca te enseñan cómo hacerlo correctamente. Lo peor es que este mal hábito puede hacer que pierdas años tratando de construir un fondo de emergencia o alcanzar tus metas financieras. En el próximo minuto, te voy a contar cómo me di cuenta de este error y cuál fue el momento en el que todo cambió para mí. Cuando me di cuenta de que estaba ahorrando mal, fue como un golpe de realidad. Llevaba años siguiendo lo que parecía el camino lógico: trabajar, pagar mis cuentas, gastar en lo necesario, y si quedaba algo, lo guardaba. Pero la verdad es que casi nunca quedaba nada. Y lo peor de todo es que me convencía de que el problema era que no ganaba lo suficiente. Esto es algo que muchos de nosotros creemos, que el ahorro es una cuestión de ingresos. Pero, si fuera cierto, ¿por qué hay personas con salarios modestos que logran construir un fondo de emergencia o alcanzar metas financieras importantes, mientras que otros, con ingresos mucho mayores, terminan sin un peso? La respuesta está en la forma en la que manejamos nuestro dinero, no en cuánto ganamos. Déjame contarte cómo era mi rutina en ese entonces. Cada mes empezaba con las mejores intenciones: este mes sí voy a ahorrar. Pero, ¿qué pasaba? Llegaba el día de pago y, sin siquiera pensarlo, el dinero comenzaba a desaparecer. Primero, los gastos fijos: renta, servicios, deudas. Luego, los gastos variables: salidas, compras, esas cosas que parecen pequeñas pero que al final del mes suman una cantidad impresionante. Y aquí está el problema: el ahorro siempre quedaba al final de la lista, como si fuera un lujo que solo podía darme si sobraba algo. Spoiler alert, nunca sobraba. Y lo peor es que ni siquiera me daba cuenta de que este era el error que me estaba saboteando. Pensaba que estaba haciendo todo bien porque estaba intentando ahorrar. Pero, ¿qué estaba logrando realmente? Nada. Lo más frustrante de todo esto era la sensación de estancamiento. Ver cómo pasaban los meses, los años incluso, sin poder construir un colchón financiero. Esa inseguridad de saber que un gasto inesperado podía desestabilizarme por completo me generaba mucho estrés. No era solo un problema financiero, era un problema emocional. Recuerdo un momento muy específico que me marcó. Un día, tuve que enfrentar un gasto médico inesperado, y cuando fui a revisar mis ahorros, apenas tenía lo suficiente para cubrirlo. No había margen para nada más. En ese instante, sentí una mezcla de frustración y miedo. ¿Cómo era posible que después de tanto tiempo trabajando no tuviera un respaldo? Fue entonces cuando me dije, esto tiene que cambiar. Y ese fue el punto de partida.
Fue ahí donde empecé a investigar, a buscar soluciones, a aprender de mis errores. Pero antes de encontrar la respuesta, me di cuenta de algo crucial: no estaba solo. La mayoría de las personas comete los mismos errores al ahorrar, y todo empieza con una creencia equivocada sobre cómo manejar el dinero. ¿Quieres saber cuáles son esos errores y cómo evitarlos? Vamos a hablar de eso en el siguiente punto, porque reconocerlos es el primer paso para dejar de ahorrar mal y comenzar a construir un futuro financiero sólido. Cuando empecé a analizar por qué nunca lograba ahorrar lo suficiente, me di cuenta de algo: estaba cometiendo los mismos errores que la mayoría de las personas. Y lo peor es que, como muchas otras, ni siquiera era consciente de ellos. Simplemente pensaba que estaba haciendo todo lo mejor que podía. El primer error, y el más común, es ahorrar lo que sobra. ¿Te ha pasado que decides guardar lo que queda después de pagar todas tus cuentas, tus gastos y, bueno, darte algunos gustos? Yo hacía exactamente eso. Pero aquí está el problema: rara vez sobraba algo. Siempre había un gasto inesperado, un antojo, o incluso esa excusa de "me lo merezco". Al final, el ahorro nunca era una prioridad, siempre quedaba relegado al final de la lista. Otro error que descubrí es no tener un objetivo claro. Cuando no sabes para qué estás ahorrando, se vuelve mucho más fácil gastar ese dinero. Es como tener una alcancía sin propósito: lo llenas por un tiempo, pero tarde o temprano terminas rompiéndola para usarlo en cualquier cosa. Yo no tenía metas específicas. Ahorraba, sí, pero sin saber si era para emergencias, para un viaje, o simplemente por el hecho de ahorrar. Y ese tipo de ahorro, sin dirección, se convierte en dinero que desaparece con facilidad. El tercer error que cometí durante años fue guardar mi dinero en el lugar equivocado. Lo tenía en mi cuenta principal, esa misma cuenta que usaba para todo. ¿Y qué pasaba? Cada vez que revisaba mi saldo y veía un extra, sentía que podía gastarlo. Es como si tener el dinero tan accesible me diera permiso para usarlo, aun cuando sabía que debía guardarlo. Ahora bien, uno de los errores más peligrosos, y del que casi nadie habla, es subestimar el impacto de los pequeños gastos. Yo pensaba: ¿qué daño puede hacer un café de $3 o un par de cenas fuera al mes? Pero cuando sumas esos gastos pequeños, te das cuenta de que están drenando una parte importante de tus ingresos. Es un error que llamo la trampa de los gastos hormiga. Son esos pequeños placeres diarios que parecen insignificantes, pero que al final del mes pueden hacer una gran diferencia en tus finanzas. Por último, quiero mencionar un error que es muy común, pero que pocos reconocen: no automatizar el ahorro. Durante años, mi estrategia fue intentar ahorrar manualmente, es decir, mover el dinero a mi cuenta de ahorros cada vez que podía. ¿El problema? Siempre había algo que me hacía olvidar o simplemente postergar el ahorro. Es como si dejara mi futuro financiero a merced de mi fuerza de voluntad, y todos sabemos que eso rara vez funciona. Reconocer estos errores fue un gran paso para mí. Me permitió entender qué estaba haciendo mal y por qué, a pesar de mis esfuerzos, no lograba avanzar. Pero lo más importante es que me hizo darme cuenta de que había una forma diferente, una manera más efectiva de manejar mi dinero. En el próximo punto, te voy a contar cómo descubrí el truco que lo cambió todo. Ese momento de revelación que transformó mi forma de ahorrar y me permitió duplicar mis ahorros sin esfuerzo. Así que quédate conmigo, porque aquí es donde empieza lo realmente interesante. Cuando cometes errores al ahorrar, las consecuencias no tardan en aparecer, y créeme, el impacto puede ser mucho mayor de lo que te imaginas. Yo lo viví de primera mano, y te puedo decir que ahorrar mal no solo afecta tu bolsillo, también afecta tu tranquilidad, tus planes y hasta tu autoestima. Recuerdo que había un momento que se repetía mes tras mes: llegaba el final del periodo de pagos, y al revisar mis cuentas me invadía una mezcla de frustración y culpa. A pesar de todos mis esfuerzos, el saldo en mi cuenta de ahorros seguía siendo insignificante, como si todo mi trabajo no estuviera rindiendo frutos. Era agotador. No importaba cuánto me esforzara, parecía que nunca era suficiente. El problema más grande no era solo financiero, era emocional. Vivía con esa constante sensación de incertidumbre, como si cualquier imprevisto pudiera desmoronar mi estabilidad. Por ejemplo, cada vez que surgía una emergencia, ya fuera un problema de salud, una reparación en la casa o un gasto inesperado en el trabajo, entraba en pánico porque no tenía cómo afrontarlo. Esa falta de preparación me hacía sentir vulnerable, como si estuviera navegando en un barco lleno de agujeros que no sabía cómo tapar. Además, ahorrar mal también empezó a afectar mis metas a largo plazo. Siempre he tenido sueños como viajar, comprar una casa o construir un fondo para el futuro,
pero esos sueños parecían cada vez más lejanos. Sin un ahorro sólido, se convirtieron en fantasías inalcanzables. Lo peor era que había veces en las que sentía que simplemente no iba a lograrlo, que estaba condenado a vivir al día, sin un plan claro para avanzar. Por otro lado, ahorrar mal también afectó la forma en que veía el dinero. Empecé a asociar el dinero con estrés y sacrificio, en lugar de verlo como una herramienta para construir el futuro que quería. Esto, inconscientemente, me llevó a pensar que no valía la pena esforzarme, porque al final del día, parecía que todo se esfumaba de una forma u otra. Lo más preocupante de todo fue darme cuenta de que esta situación no solo me afectaba a mí, sino también a las personas a mi alrededor. ¿Cómo podía ayudar a mi familia o a mis amigos en un momento de necesidad si apenas podía mantenerme a flote? Ese pensamiento me atormentaba. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Lo que más duele de ahorrar mal es la sensación de que estás atrapado, como si estuvieras corriendo en una rueda de hámster que no lleva a ninguna parte. Y lo peor de todo es que muchas personas viven así durante años, o incluso toda su vida, sin darse cuenta de que el problema no está en cuánto ganan, sino en cómo manejan lo que tienen. Esa fue la realidad que enfrenté durante mucho tiempo, hasta que algo hizo clic en mi cabeza. Fue un momento de revelación, una especie de epifanía financiera que me hizo replantearme todo. Si había una forma diferente de hacer las cosas, una forma que realmente funcionara, tenía que encontrarla. Y cuando lo hice, todo cambió. En el próximo punto, voy a contarte exactamente cómo fue ese descubrimiento. Ese truco que, de una vez por todas, me permitió dejar de ahorrar mal y empezar a duplicar mis ahorros sin esfuerzo. Porque sí, es posible, y tú también puedes lograrlo. A veces, las mejores lecciones llegan en los momentos más inesperados. En mi caso, el descubrimiento del truco que transformó por completo mi forma de ahorrar ocurrió casi por accidente. Había llegado a un punto en el que estaba cansado de sentirme frustrado, de vivir con el estrés de no tener un respaldo financiero sólido. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía por dónde empezar. Un día, mientras hablaba con un amigo cercano, salió el tema del dinero. Él me contó cómo había logrado construir un fondo de emergencia en menos de un año, algo que para mí parecía imposible. Lo curioso es que no había recibido un aumento de sueldo ni había hecho cambios drásticos en su estilo de vida. Naturalmente, mi primera reacción fue preguntar, ¿cómo lo hiciste? Fue entonces cuando me compartió una idea que parecía demasiado simple para ser tan efectiva, pero que me dejó pensando. Me dijo, el problema no es cuánto ganas, sino cómo gestionas el dinero desde el momento en que lo recibes. El truco está en pagarle primero a tu futuro. ¿Pagarle primero a mi futuro? Esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Me explicó que el error que cometemos la mayoría de las personas es dejar el ahorro como lo último de la lista, cuando en realidad debería ser lo primero. Me sugirió algo que parecía tan obvio, pero que nunca había hecho: automatizar el ahorro y tratarlo como un gasto fijo, como si fuera una factura más que tienes que pagar cada mes. Al principio, no sabía si eso realmente funcionaría. Siempre había pensado que el ahorro debía adaptarse a lo que sobrara, pero decidí intentarlo porque, sinceramente, ya no tenía nada que perder. Seguí su consejo, abrí una cuenta de ahorro separada, que no estuviera vinculada a mi cuenta principal, y configuré una transferencia automática para que un porcentaje de mi sueldo fuera directo a esa cuenta justo el día en que me pagaban. El cambio fue casi instantáneo. Por primera vez, el dinero destinado al ahorro desaparecía de mi cuenta antes de que siquiera tuviera la oportunidad de gastarlo. Fue como si de repente el ahorro se convirtiera en una prioridad, pero sin sentir que estaba sacrificando nada. Ni siquiera lo extrañaba, porque nunca lo veía. Lo mejor de este truco es que elimina la parte más difícil del ahorro, la tentación. Al automatizarlo, ya no dependía de mi fuerza de voluntad, ni tenía que recordarme a mí mismo que debía guardar dinero. Simplemente sucedía de forma automática, como cualquier otro pago que haces regularmente. Esa pequeña acción cambió por completo mi relación con el dinero. Fue como si me hubieran dado una llave para desbloquear un nuevo nivel de control financiero. Y lo más interesante es que, aunque al principio parecía que estaba ahorrando pequeñas cantidades, con el tiempo empecé a notar cómo ese dinero crecía de manera consistente. Ese fue el momento en el que me di cuenta de que no necesitas ser rico para ahorrar de manera efectiva. Lo único que necesitas es tener un sistema que funcione a tu favor. Y ese sistema empieza con un pequeño cambio: pagarle primero a tu futuro. En el próximo punto, te voy a explicar exactamente cómo implementé este truco paso a paso,
para que tú también puedas aplicarlo en tu vida y empezar a ver resultados. Créeme, es mucho más fácil de lo que imaginas. Cuando decidí aplicar este truco, sabía que tenía que hacerlo de la forma más simple y práctica posible. No quería complicarme con estrategias rebuscadas ni depender de mi fuerza de voluntad, porque ya había aprendido que esa era una batalla perdida. Así que, en este punto, quiero explicarte paso a paso cómo lo hice, para que tú también puedas empezar a ahorrar de una manera efectiva y sin esfuerzo. El truco se basa en un principio muy sencillo: págate a ti mismo primero. Probablemente has escuchado esta frase antes, pero la clave no está solo en entenderla, sino en aplicarla correctamente. Y aquí es donde entra la magia de la automatización. El primer paso fue calcular cuánto podía ahorrar sin comprometer mis gastos esenciales. Empecé con un porcentaje pequeño de mi ingreso, algo manejable, que no sintiera como un sacrificio. Para mí, fue un 10% al principio. Si ganaba $1000 al mes, automáticamente separaba $100 para mi cuenta de ahorros. La cantidad no importa tanto al principio, lo importante es empezar con algo que sea sostenible para ti. El segundo paso fue abrir una cuenta de ahorros separada. Esto es crucial porque, si mantienes tu dinero en la misma cuenta que usas para tus gastos diarios, la tentación de gastarlo siempre estará ahí. En mi caso, elegí una cuenta que no estuviera vinculada a mi tarjeta de débito, lo que hacía mucho más difícil acceder a ese dinero impulsivamente. Además, busqué una cuenta que ofreciera algún tipo de interés, aunque fuera pequeño, porque cada centavo cuenta cuando estás construyendo un hábito. El tercer paso fue configurar una transferencia automática. Esto es lo que realmente hace que el truco funcione. El día que recibía mi salario, una parte de él se transfería automáticamente a mi cuenta de ahorros. No tenía que hacer nada manualmente, ni siquiera pensarlo. Esto eliminaba por completo la posibilidad de olvidar ahorrar o de gastar ese dinero antes de guardarlo. Un detalle importante aquí es que traté esta transferencia como si fuera una factura más, igual que el pago de la renta o de los servicios. Era innegociable. No importa si tenía algún gasto inesperado o si me daba por comprar algo que no necesitaba, el ahorro ya estaba apartado. El cuarto paso fue ajustar mis gastos para adaptarme a este sistema. Una vez que apartaba el dinero para mis ahorros, me quedaba con el resto para cubrir mis necesidades y deseos. Y algo curioso ocurrió: me di cuenta de que podía vivir perfectamente con menos de lo que creía. Empecé a ser más consciente de mis gastos, a identificar esos pequeños gastos hormiga que antes drenaban mi dinero, y a priorizar lo que realmente importaba. Por último, el quinto paso fue establecer metas claras para ese dinero ahorrado. ¿Para qué estaba ahorrando? Puede ser un fondo de emergencias, unas vacaciones, o incluso una inversión a futuro. Tener un objetivo específico le da sentido al ahorro y te motiva a seguir con el plan. En mi caso, comencé con un fondo de emergencias, porque sabía que era lo que más tranquilidad me daría a corto plazo. Lo mejor de este truco es que, una vez que lo implementas, funciona en piloto automático. Ya no tienes que preocuparte por recordar ahorrar o por resistir la tentación de gastar ese dinero. Es como si le pusieras un candado a tu futuro financiero, asegurándote de que siempre tendrás un respaldo. Y aquí está lo más sorprendente: en cuestión de meses, empecé a ver cómo mi cuenta de ahorros crecía de una forma que nunca había experimentado antes. No sentía que estaba haciendo un sacrificio enorme, ni que estaba limitando mi vida diaria. Simplemente había encontrado una forma de ahorrar que realmente funcionaba para mí. En el próximo punto, te voy a contar cómo este cambio no solo impactó mi cuenta bancaria, sino también mi mentalidad y mi tranquilidad. Porque ahorrar bien no es solo cuestión de números, es cuestión de cómo te sientes al saber que estás construyendo un futuro más seguro para ti y para los tuyos. Si te has quedado hasta aquí, es porque realmente estás interesado en cambiar tu forma de ahorrar, y eso ya es un gran paso. Ahora quiero mostrarte cómo puedes implementar este truco en tu vida de manera sencilla, paso a paso, para que comiences a ver resultados reales. No necesitas ser un experto en finanzas ni tener ingresos extraordinarios. Este truco es para cualquiera que quiera mejorar su situación financiera sin complicaciones. Paso 1. Define tu porcentaje de ahorro. Lo primero que debes hacer es decidir qué porcentaje de tus ingresos vas a destinar al ahorro. Mi recomendación inicial es comenzar con un 10%. ¿Por qué? Porque es una cantidad razonable que no desestabilizará tus finanzas, pero que, con el tiempo, puede marcar una gran diferencia. Por supuesto, si te sientes más cómodo, puedes empezar con un porcentaje menor, como el 5%, e ir aumentándolo a medida que te adaptes al sistema. Por ejemplo, si ganas $1000 al mes,
Eso significa que apartarías $100 para tus ahorros. Parece simple, ¿verdad? Pero aquí está la clave. Debes tratar este dinero como si fuera un gasto obligatorio, algo que no puedes omitir bajo ninguna circunstancia. Paso 2. Abre una cuenta de ahorro separada. Este paso es fundamental. No puedes usar tu cuenta principal para ahorrar, porque la tentación de gastar siempre estará presente. Busca una cuenta de ahorros que sea independiente y que no esté vinculada a tu tarjeta de débito o a tus gastos diarios. Si es posible, elige una cuenta que ofrezca algún tipo de rendimiento, aunque sea mínimo. Eso hará que tu dinero trabaje para ti, incluso mientras está guardado. En mi caso, opté por una cuenta de ahorros en línea que no cobraba comisiones y que ofrecía una tasa de interés decente. ¿Por qué en línea? Porque hacía mucho más difícil acceder al dinero impulsivamente, lo que reforzaba mi compromiso de no tocarlo. Paso 3. Configura una transferencia automática. Aquí es donde la magia realmente sucede. Una vez que tengas tu cuenta de ahorro separada, programa una transferencia automática desde tu cuenta principal a la cuenta de ahorros. Asegúrate de que esta transferencia se realice el mismo día en que recibes tu salario. De esta manera, el dinero se apartará antes de que tengas la oportunidad de gastarlo. Configurar esta automatización es increíblemente fácil. La mayoría de los bancos te permiten hacerlo desde su aplicación o sitio web. Solo necesitas elegir el monto, la frecuencia y la cuenta de destino. Una vez configurado, puedes olvidarte del proceso, porque se realizará de forma automática. Paso 4. Ajusta tus gastos para adaptarte al nuevo sistema. Con el porcentaje destinado al ahorro ya apartado, ahora es momento de reorganizar tus finanzas para vivir con el resto. Este paso puede sonar intimidante, pero te sorprenderá lo rápido que te adaptas. Empieza revisando tus gastos mensuales y eliminando aquellos que no son esenciales o que no te aportan verdadero valor. Por ejemplo, en mi caso, descubrí que estaba gastando demasiado en comidas fuera de casa y suscripciones que ni siquiera usaba. Al reducir esos gastos, logré ajustarme perfectamente al nuevo presupuesto, sin sentir que estaba sacrificando demasiado. Paso 5. Define metas claras para tus ahorros. Este paso es clave para mantenerte motivado. ¿Para qué estás ahorrando? Puede ser un fondo de emergencias, un viaje, una inversión, o cualquier cosa que sea importante para ti. Tener un objetivo específico le da sentido a tu ahorro y te ayuda a mantener el enfoque, incluso en momentos en los que pueda parecer difícil. En mi caso, mi primera meta fue construir un fondo de emergencias equivalente a 3 meses de gastos. Una vez que lo logré, pasé a ahorrar para unas vacaciones que siempre había querido hacer. Tener estas metas me mantenía motivado y comprometido con el sistema. Paso 6. Evalúa y ajusta regularmente. Por último, no olvides revisar tu progreso cada cierto tiempo. Esto te permitirá hacer ajustes si es necesario, como aumentar el porcentaje de ahorro o cambiar de cuenta si encuentras una con mejores beneficios. Evaluar tus avances también te ayudará a mantener la motivación al ver cómo tus esfuerzos están dando frutos. Implementar este truco no solo transformó mis finanzas, sino que también cambió mi mentalidad. Ahora ahorro sin esfuerzo, porque todo el proceso ocurre en piloto automático. Y lo mejor de todo es que ya no siento esa ansiedad de no estar preparado para el futuro. En el siguiente punto, te contaré todos los beneficios que experimenté al aplicar este truco, y cómo puedes lograr lo mismo en tu vida. Así que sigue conmigo, porque lo mejor está por venir. Cuando implementé este truco por primera vez, honestamente no esperaba que tuviera un impacto tan grande en mi vida. Había probado tantas cosas antes, con resultados mediocres, que pensaba que esto sería solo otro intento más. Pero lo que ocurrió fue algo mucho más profundo, porque no solo cambió mi cuenta bancaria, sino también mi forma de ver el dinero y mi relación con él. Los resultados no fueron inmediatos, pero tampoco tardaron años en llegar. Después del primer mes, me sorprendí al ver que tenía ahorrado un monto que, aunque modesto, nunca antes había logrado apartar de forma constante. Lo más increíble fue que no sentí que estuviera sacrificando nada importante para lograrlo. Ese 10% que había decidido ahorrar automáticamente ya no lo veía como algo que me faltaba, sino como algo que ya estaba hecho. Conforme pasaron los meses, empecé a notar algo interesante. Mi cuenta de ahorros no solo crecía, sino que me daba una sensación de tranquilidad que no había experimentado antes. Por primera vez, tenía un colchón financiero, algo que podía usar en caso de emergencia sin necesidad de endeudarme o entrar en pánico. Uno de los momentos clave llegó cuando tuve un gasto inesperado, una reparación urgente en casa que, en el pasado,
me habría obligado a usar la tarjeta de crédito o pedir prestado. Esta vez, simplemente recurrí a mi fondo de ahorros. Lo pagué sin estrés, y lo mejor de todo es que mi cuenta principal ni siquiera se vio afectada. Esa sensación de control fue algo que nunca había sentido antes, y fue ahí cuando me di cuenta de lo poderoso que era este sistema. Además, implementar este truco tuvo un efecto secundario inesperado, me ayudó a mejorar mis hábitos de gasto. Al tener menos dinero disponible en mi cuenta principal, me volví más consciente de cómo lo usaba. Empecé a cuestionarme si realmente necesitaba ciertas cosas antes de comprarlas, y descubrí que podía vivir perfectamente bien sin muchos de esos gastos innecesarios. Otro beneficio que experimenté fue la claridad mental. Antes, el dinero siempre era una fuente de estrés para mí. Pensaba constantemente en cómo iba a llegar a fin de mes, o en lo difícil que sería enfrentar una emergencia. Pero ahora, cada vez que revisaba mi cuenta de ahorros y veía cómo crecía poco a poco, sentía una paz que no tiene precio. Lo más emocionante fue cuando alcancé mi primera gran meta, construir un fondo de emergencias equivalente a 3 meses de gastos. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. Ver ese número en mi cuenta me hizo sentir invencible, como si finalmente hubiera tomado el control de mi vida financiera. Y lo mejor de todo es que no me detuve ahí. Después de lograr esa meta, me puse nuevas metas, un viaje que siempre había querido hacer, invertir en algo que me apasionaba, e incluso empezar a planificar mi jubilación. Este cambio no solo impactó mi cuenta bancaria, sino también mi autoestima. Saber que estaba tomando decisiones responsables con mi dinero me hizo sentir más seguro de mí mismo. Era como si, por fin, estuviera construyendo algo sólido para mi futuro, en lugar de simplemente sobrevivir mes a mes. Y aquí está lo más importante. Me di cuenta de que ahorrar no se trata de privarte de las cosas que amas, sino de asegurarte de que siempre tendrás opciones. Ahora sé que puedo disfrutar del presente mientras construyo un futuro más seguro, y eso es algo que no cambiaría por nada. En el siguiente punto, te hablaré de cómo este truco no solo cambió mi situación financiera, sino también mi mentalidad y cómo puede hacer lo mismo por ti. Así que sigue viendo, porque aún hay mucho más que descubrir sobre cómo transformar tu vida a través del ahorro inteligente. Una vez que comencé a implementar este truco de ahorro, los beneficios financieros fueron evidentes. Mi cuenta de ahorros crecía constantemente, y el simple hecho de ver cómo ese fondo aumentaba mes a mes me daba una sensación de logro y estabilidad. Pero lo más interesante fue que los cambios no se quedaron únicamente en el ámbito financiero, también experimenté una transformación emocional que nunca había anticipado. Por años, había vivido con una sensación constante de estrés relacionada con el dinero. Cada vez que llegaba un gasto inesperado, sentía que el mundo se me venía encima. Esa ansiedad de no saber si tendría suficiente para cubrir mis necesidades me acompañaba día y noche. Pero algo cambió radicalmente cuando comencé a ahorrar de manera consistente, esa ansiedad comenzó a desvanecerse. El simple hecho de saber que tenía un fondo reservado para cualquier emergencia me permitió respirar con más tranquilidad. Por ejemplo, hubo un momento en el que mi auto necesitó una reparación costosa. Antes, esta situación habría sido una fuente enorme de estrés, pensando en cómo iba a cubrir ese gasto sin endeudarme. Sin embargo, esta vez, fui capaz de solucionarlo sin preocupaciones, utilizando parte de mis ahorros. Ese alivio emocional fue indescriptible. Ahorrar también me dio algo que nunca había tenido antes, seguridad en mi futuro. Empecé a ver mi dinero no como algo que debía gastar de inmediato, sino como una herramienta para construir opciones. Tener esa reserva financiera me hizo sentir que estaba preparado para lo que viniera, ya fuera una emergencia, una oportunidad inesperada o un sueño que quisiera cumplir. Otro beneficio emocional que noté fue el cambio en mi confianza. Antes, me sentía atrapado en un ciclo constante de trabajar para pagar cuentas, sin lograr avanzar financieramente. Pero cuando vi cómo mis ahorros crecían, poco a poco me sentí más empoderado. Era como si finalmente hubiera tomado el control de mi vida financiera, en lugar de dejar que el dinero me controlara a mí. Esa sensación de autonomía es algo que no se puede medir en cifras, pero tiene un valor inmenso. Por supuesto, los beneficios financieros también fueron notables. Gracias a este sistema, no solo construyo un fondo de emergencia sólido, sino que también pude empezar a invertir en cosas que realmente importaban para mí. Una de las mejores decisiones fue destinar parte de mis ahorros a una inversión a largo plazo, algo que antes habría considerado imposible. Ahora, no solo tengo un respaldo financiero, sino que también estoy construyendo un futuro más próspero para mí y mi familia. Además, el truco me ayudó a eliminar por completo los gastos innecesarios.
Al priorizar mi ahorro y ajustar mis finanzas para adaptarme al nuevo sistema, dejé de gastar en cosas que no aportaban valor real a mi vida. No más suscripciones olvidadas, compras impulsivas o cafés costosos que se acumulaban a lo largo del mes. Todo ese dinero, que antes se esfumaba sin darme cuenta, ahora trabaja para mí en forma de ahorros e inversiones. Y lo mejor de todo es que este cambio no solo me benefició a mí, sino también a mi familia. Tener un respaldo financiero nos dio tranquilidad a todos. Ya no tenemos discusiones sobre dinero, ni sentimos que vivimos al límite cada mes. Ahora podemos planificar juntos, sabiendo que tenemos un futuro más seguro por delante. El aspecto emocional más valioso de todo este proceso fue darme cuenta de que el ahorro no se trata de limitarme o privarme, sino de darme libertad. Libertad para tomar decisiones sin miedo, para aprovechar oportunidades sin estrés, y para vivir sabiendo que estoy preparado para lo que venga. Ahora puedo decir con confianza que ahorrar bien no solo transformó mis finanzas, sino también mi vida. Y lo mejor de todo es que tú también puedes lograrlo. No importa cuánto ganes o dónde estés ahora, este sistema puede funcionar para ti si estás dispuesto a dar el primer paso. En el siguiente y último punto, te compartiré una reflexión final y algunas recomendaciones prácticas para que tú también empieces a ahorrar mejor y disfrutes de estos mismos beneficios. Quédate conmigo, porque este es solo el comienzo de un cambio que puede transformar tu vida. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos hablado. Piensa en lo que realmente significa para ti tomar el control de tus finanzas. No se trata solo de números o de cuánto puedes ahorrar cada mes. Se trata de la libertad, la tranquilidad y las oportunidades que vienen con saber que estás preparado para lo que sea que la vida te depare. Si yo pude hacerlo, tú también puedes. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto en finanzas ni hacer sacrificios extremos para lograrlo. Todo lo que necesitas es dar ese primer paso, comprometerte contigo mismo y con tu futuro. ¿Recuerdas cómo comenzó mi historia? Estaba atrapado en un ciclo de gastos y estrés, sin un rumbo claro. Pero todo cambió cuando implementé este truco, un sistema sencillo que me permitió ahorrar sin esfuerzo y transformar mi vida. Lo que parecía imposible al principio ahora es mi nueva realidad. Y quiero que esa sea tu realidad también. Por eso, te animo a que hoy, no mañana ni la próxima semana, tomes acción. Haz lo siguiente. Define tu porcentaje de ahorro. Decide cuánto vas a apartar cada mes, aunque sea una pequeña cantidad. Lo importante es comenzar. Abre una cuenta de ahorro separada. Haz que tu dinero esté protegido y lejos de la tentación del gasto impulsivo. Configura una transferencia automática. Elimina el esfuerzo manual y deja que el sistema haga el trabajo por ti. Estos 3 pasos simples pueden ser el inicio de una transformación increíble en tu vida financiera. Pero aquí viene lo más importante, hazlo ya. No permitas que la procrastinación te robe la oportunidad de cambiar. Si este video te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal. Aquí comparto consejos prácticos, estrategias probadas y trucos útiles para ayudarte a alcanzar tus metas financieras y construir el futuro que siempre has deseado. Haz clic en el botón de suscribirte ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Y antes de irte, déjame un comentario abajo. ¿Cuál es tu mayor desafío cuando se trata de ahorrar? Me encantaría leerte y ayudarte. Además, si este video te sirvió, compártelo con alguien que también necesite dar un giro a su vida financiera. Recuerda, el cambio comienza con una decisión. Hoy puede ser el día en que transformes tu relación con el dinero y empieces a construir una vida más tranquila, segura y llena de posibilidades. El control de tus finanzas está en tus manos. Gracias por acompañarme en este video, y nos vemos en el próximo. Hasta entonces, sigue tomando decisiones inteligentes para tu futuro.